Empezamos desde hace 15 días un temario que tiene que ver con el testimonio del creyente, hermanos. Testimonio de cada uno de nosotros. Y estuvimos hablando del testimonio que tenemos que dar hacia la gente de afuera. Y dijimos en aquella ocasión, más bien leímos y recordamos lo que dice la palabra, que hay una grande nube de testigos que está alrededor nuestro viendo cómo nos comportamos. Dijimos también que éramos cartas abiertas, leídas de todos los hombres, y que depende en gran medida de nosotros, de nuestro testimonio, que la iglesia crezca o que la iglesia no crezca. Les recordaba a ustedes que varias veces organizamos campañas evangelísticas aquí en la iglesia con la intención de que la gente se salvara, y desafortunadamente en esos intentos pues no se logró prácticamente el objetivo que teníamos. Y entonces les comenté a ustedes, les decía que más que organizar campañas, lo importante es el testimonio, la conducta que nosotros estemos manifestando allá afuera. Depende de eso que la gente quiera pertenecer a la iglesia o no quiera pertenecer. Bueno, ese fue el primer tema que estuvimos viendo. Después les estuve hablando de nuestro testimonio en la familia. Y les decía a ustedes que nosotros impactamos el carácter de nuestros hijos a través de nuestro testimonio. Nosotros impactamos la vida de nuestros familiares a través de nuestro testimonio. A lo mejor allá afuera, con la gente que ocasionalmente nos ve, pudiéramos mostrar una conducta, una actitud, y tener en nuestra casa otra actitud diferente. Tal vez a la gente que ocasionalmente nos ve pudiéramos engañarla y aparentar que somos muy buenas personas, pero a quien definitivamente no podemos engañar es la gente con la que vivimos. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y toda la familia que vive a nuestro alrededor nos conoce perfectamente bien, y a ellos no podemos nosotros engañarlos. Y entonces les decía que para ganar a nuestra familia, principalmente a nuestros hijos, y que puedan estar aquí en la iglesia, en la casa de Dios, es importante nuestro testimonio. Y en esta mañana, hoy, vamos a hablar del testimonio, pero dentro de la iglesia, entre nosotros, entre los creyentes. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea importante tener un buen testimonio entre nosotros mismos, dar un buen testimonio entre nosotros mismos? ¿Por qué? Ya todos estamos adentro. Para ser congruentes con lo que decimos. Para ser congruentes con lo que decimos. Hay dos sectores importantes dentro de la congregación a los que nosotros estamos impactando a través de nuestra manera de ser como cristianos. Y por un lado vamos a hablar, por un lado podemos hablar de los pequeños espirituales, pero también por el otro lado de los pequeños hablando humanamente, físicamente. Para ser pastor, ¿ustedes quién creen que me inspiró a mí? Quien me inspiró a mí para ser predicador y para ser pastor, primero para ser predicador, el que me inspiró, su ministerio, cómo se desenvolvió y todo, fue mi papá. Muchas veces lo vi predicar a él, me gusta cómo predica mi papá. Y
él siempre ha sido congruente entre lo que predica y lo que vive, lo que hace. Después, el otro hermano, el otro creyente que inspiró mi vida fue ya no está con nosotros, está con el Señor, el hermano Arnulfo Espinosa, que es el fundador de nuestro movimiento. Yo lo conocí y la manera en que él se desenvolvía como pastor me impresionó siendo yo un niño. Y teniendo 5 o 6 años yo empecé a anhelar, cuando fuera grande, ser pastor como el hermano Espinosa. Y el tercer hermano que inspiró mi vida, ya en el ejercicio como pastor, ya no para ser pastor, sino ya siendo pastor, me inspiró, fue mi pastor, el hermano Saúl. Yo tengo muy fresco toda mi adolescencia, mi juventud, estuve bajo el ministerio del hermano Saúl y puedo dar testimonio de él, un hombre sabio en la resolución de problemas, en la forma de guiar a la iglesia. Yo aprendí de él a casar, aprendí de él a bautizar, aprendí de él todos los oficios que un pastor hace, los aprendí del hermano Saúl. Él jamás me dijo, a ver, ven, te voy a enseñar. No, nunca me dijo. Y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, yo sé que así fue. Él ni supo que con su ministerio, que con la forma en que trabajaba, estaba inspirando a alguien y ese alguien era yo. Y usted a lo mejor no sabe, no lo ha notado, ni se lo imagina, pero tal vez usted esté inspirando a alguno de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes de la congregación. Y también a los que apenas empiezan, los que apenas se han convertido. Yo no sé si a usted le llegó a suceder de repente llegar a la iglesia y que algún hermano o hermana lo inspirara, por ejemplo, en su forma de orar o en su forma de cantar, y usted se sintiera inspirado y quisiera ser como ese hermano. Estamos a través de nuestro testimonio impactando la vida de los pequeños espirituales, es decir, de los recién convertidos, pero también de los pequeños, hablando físicamente, los que vienen detrás de nosotros. Los estamos impactando. Y usted puede darse cuenta, por ejemplo, en su casa, que de repente los niños empiezan a jugar al culto y en algún momento uno va a decir, pero yo era el hermano David. O alguien va a decir, pero que yo era el hermano Esaú que toca el bajo. O yo soy fulano de tal de la iglesia. Estamos impactando, estamos tocando el carácter de cada uno de ellos. Y por eso es importante nuestro testimonio dentro de la iglesia, entre nosotros. Ahora, el profeta Ezequiel, hermanos, habla acerca de la congregación, pero toma 2 figuras. Toma la figura de las ovejas, de los borreguitos, de las ovejas gordas y de las ovejas débiles. Y ahí empieza el Señor a reprender a las ovejas mayores, a las ovejas gordas, a las ovejas fuertes, porque dice que topean a las débiles y no les permiten comer, porque dice que el profeta Ezequiel dice que con sus patas enturbian el agua limpia donde han de beber las débiles. Primero se sacian las gordas, las grandes, las crecidas, sacian su sed, sacian su hambre, pero después ensucian la comida y enturbian el agua que han de beber las débiles, y a las débiles les toca la peor parte. Y entonces el Señor llama la atención de su pueblo utilizando esas 2 figuras y dice que Él se encargará de juzgar a esas ovejas que estorban a las más pequeñas para alimentarse y para crecer correctamente.
Eso en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel. Pero después pasamos al Nuevo Testamento, nos vamos a los Evangelios y el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que hiciera tropezar a uno de sus pequeñitos, y tiene la aplicación que yo estoy dando en esta tarde, se está refiriendo a los pequeñitos espiritualmente hablando, pero también a los pequeñitos físicamente. Cualquiera que lo haga tropezar, mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y echarse en el mar, que estar haciendo tropezar a los que apenas empiezan. Entonces, al considerar estos pasajes bíblicos nos damos cuenta que es importante el testimonio que estamos dando entre nosotros. Llega la gente nueva también a nuestra congregación y pues ellos se imaginan que aquí adentro de la iglesia todo es amor. Ellos imaginan que aquí dentro de la iglesia todo debe ser amabilidad. Y cuando se topan con una conducta que no es tan amable, y cuando se dan cuenta que a lo mejor no es todo amor aquí dentro de la iglesia, sufren una desilusión. Algunos aguantan y se quedan, pero hay otros que no resisten y se van. Entonces es importante la manera en que nos conducimos entre nosotros aquí en la iglesia. Y quiero ir a los versículos que leímos. Dice que el apóstol Pablo llegó a Derbe y a Listra y se encontró ahí a cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora, fíjese lo que nos revela la palabra de Dios acerca de Timoteo. Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Y en clases pasadas les estaba yo hablando también de lo difícil que es educar a los hijos cuando los padres, uno es creyente y el otro no es creyente, porque no coinciden los criterios para educar a los muchachos. Empieza a haber diferencias y es muy difícil para el padre creyente educarlo de acuerdo a los principios bíblicos. Cuando mi esposa nació, mi suegra era cristiana, pero mi suegro no. Y cuando mi esposa nació y mi suegra era cristiana y mi suegro no, empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque mi suegra quería presentar a mi esposa en la iglesia, dedicarla al Señor como se hace con los niños. Y el suegro dijo, no, la vamos a llevar a la iglesia y la vamos a bautizar. Y ahí se armó el conflicto, un conflicto que resolvieron presentándola en la iglesia evangélica ellos y bautizándola en la iglesia católica. Sí estás bautizada, ¿verdad? Ajá. Pero la niña no se quedó niña, la niña creció. Y entonces ya cuando creció y empezó a caminar, el suegro dijo, nos vamos a la doctrina. Y la suegra decía, no, nos vamos a la escuela dominical. Y se armó ahí un conflicto también, a la doctrina o a la escuela dominical. Bueno, pues para que a los dos lados. Entonces, a lo mejor si le preguntan el catecismo todavía se acuerda de él, a lo mejor no sé. Pero se genera ahí un conflicto. Entonces, imagínense, la mamá de Timoteo era judía y era creyente. Y el padre era griego y no era creyente. Imagínense el conflicto para poder educar a Timoteo. El conflicto que se pudo haber. Sin embargo, tanto Eunice como Loida, a través de su propio testimonio, lo vimos la última clase, a través de su propio testimonio, impactaron positivamente el carácter de Timoteo,
De tal forma que Timoteo, cuando ya fue una persona adulta, fue un tremendo ministro de Dios en la iglesia. Y aquí en este pasaje que estamos leyendo lo encontramos siendo un adolescente, entrando apenas a la juventud. Y mire lo que se nos dice acerca de Timoteo. Dice el versículo 2, ¿cómo dice el 2? Lean conmigo, dice, y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos. ¿De dónde? En Listra y en Iconio. Dos localidades donde conocían a Timoteo. ¿Y quiénes eran los que daban buen testimonio de él? Los hermanos. La iglesia daba buen testimonio de este varón. Quise tomar la persona de algunos personajes bíblicos para darme a entender con usted en este estudio. Entonces, mire, acompáñeme, vamos a leer en el capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2. Antes de entrar a la cita, escuchaba, por ejemplo, hace algún tiempo, escuchaba a alguien que estaba predicando aquí y que estaba predicando exactamente acerca del testimonio, de nuestro testimonio allá afuera, con la gente de allá afuera. Y la persona que estaba predicando decía que muchas veces nos avergüenza lo que la gente de allá afuera opina acerca de la forma en que nosotros nos comportamos. Y mientras estaba predicando esta persona, yo estaba sentado y fue como me vino esto. Dije, bueno, sí, hemos insistido en que nuestro testimonio con la gente que no conoce a Dios es importante, pero igualmente importante es el testimonio que nosotros debemos dar dentro de la iglesia. Porque pensaba en ese momento, dije, por ejemplo, los que tomamos parte y los que predicamos, y muchas veces predicamos acerca de dar el testimonio allá afuera y somos celosos en cuanto a eso, tenemos que dar un buen testimonio. Pero pudiera suceder que dentro de la iglesia, ese mismo que está predicando acerca del testimonio allá afuera, dentro no esté dando un buen testimonio. ¿De qué forma? Pues sí, si somos creyentes que ya tomamos parte detrás del púlpito, se debe entender que somos gente madura y que somos personas que vivimos conforme a la palabra de Dios. Entonces, si la congregación observa que yo que estoy predicando solamente vengo cuando me toca tomar parte, ¿será eso un buen testimonio? No es un buen testimonio aquí, dentro de la iglesia. Si yo que estoy tomando parte, que tengo alguna responsabilidad en la iglesia, y se supone que soy una persona ya madura, por eso se me está dando la confianza de tomar parte, no apoyo los eventos de oración, los eventos de evangelismo y todo ese tipo de responsabilidades que tenemos, ¿estaré dando un buen testimonio? No estamos dando un buen testimonio. Entonces, por eso pensé, es importante allá afuera, pero es importante también aquí adentro, entre nosotros. Tenemos que ser congruentes con lo que predicamos, sobre todo entre nosotros. No sé si se ha dado cuenta, a veces hay personas que se transforman cuando suben al púlpito a predicar y se convierten en las personas más amables que usted se pueda imaginar, más sociables, pero cuando se bajan, se vuelven las personas más déspotas, ¿verdad? Marcan sus distancias, sus terrenos, no hablan, no.
Y entonces, ¿dónde queda? O sea, eso es un mal testimonio. Así como somos detrás del púlpito, tenemos que ser abajo, en la congregación, ¿sí me explico? Entonces, es importante, ¿sí, hermanos? Bien, vamos a ver entonces aquí en Filipenses 2, lo que nos dice los versículos del 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a, ¿quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Se está refiriendo a quién? A Timoteo, a aquel que tenía buen testimonio entre los hermanos. Lo conoció Pablo, el apóstol Pablo ahí en Derbe, y lo tomó como discípulo, lo tomó como compañero, lo tomó como ayudante. Y ahora, después de algunos años de haberlo conocido, ya era su ayudante, era su discípulo, y mire las características que da de él. Le está escribiendo a los hermanos de Filipo, por eso la carta se llama Filipenses, va dirigida a los filipenses. Y entonces les dice a los hermanos de Filipo, el apóstol les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Les voy a mandar a Timoteo para ver cómo están ustedes, para ver cómo van las cosas en la iglesia en Filipos, para ver los asuntos que ustedes tengan. Voy a enviarles a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias de ustedes y saber de su estado, cómo se encuentran. Y después empieza una descripción de la persona de Timoteo. ¿Cómo dice el 20, hermanos? Y el 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en esta declaración que hace, todos buscan lo suyo propio, no se está refiriendo a los incrédulos, se está refiriendo a los creyentes. Y está hablando del mal testimonio de algunos creyentes. Dice, buscan lo suyo propio, están dando mal testimonio. No lo de Cristo, sino su propia conveniencia, su propio gusto, su propio beneficio. Pero Timoteo es diferente. Él tiene buen testimonio de los hermanos en Iconio, en Listra, y ahora se habría de ganar el buen testimonio también de los hermanos de Filipos. ¿Y cuáles son las características que respaldaban el testimonio de Timoteo? Por ejemplo, hermanos, en el versículo 20, ¿qué verbos podríamos subrayar en el versículo 20 que nos hablen del buen testimonio de Timoteo? Ánimo, sinceramente, interés. Ahí está. 3 verbos. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y en esta declaración, ánimo puede traducirse como
disposición. A ninguno tengo con la misma disposición, con esa buena disposición que tiene Timoteo para ir a ustedes. A lo mejor había más colaboradores y a lo mejor el apóstol en algún momento intentó a esos colaboradores enviarlos. En alguna ocasión, si no me falla la memoria, se refiere a Apolos, que intentó enviarlo a tal lugar y dijo, y de ninguna manera quiso ir. Apolos, y que era uno de los grandes en esa iglesia. Y por eso ahora, al referirse a Timoteo, dice, no hay otro que tenga tan buena disposición para el servicio que él. Entonces, les envío a Timoteo, que es un hombre dispuesto para el trabajo, no pone peros, no pone obstáculos, objeciones. Él está presto para ir, él está presto para hacer, él está dispuesto para trabajar. Y después dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente, ahí nos está hablando de sinceridad. A lo mejor cualquiera de los colaboradores en algún momento por presión iría, pero su trabajo ya no sería un trabajo sincero, está yendo bajo presión, está yendo por acatar una orden, pero no con una buena disposición, no con sinceridad. Y Timoteo no solamente tiene la disposición, sino que hay sinceridad en él. Es transparente, es sincero. Y se interesa por vosotros. Ustedes le interesan a Timoteo. Él se interesa porque ustedes estén bien. Él se interesa porque ustedes puedan estar caminando bien. Dice al final en el versículo 20, al principio del versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. En el 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y ahí nos habla de integridad, ¿verdad? Porque a Timoteo lo movían los intereses del reino, no sus intereses personales. A Timoteo le interesaba que el nombre de Cristo fuera puesto en alto, no el nombre de él. Hoy por hoy hay muchos líderes que lo que más les interesa es que sus nombres aparezcan en las marquesinas, que sus nombres aparezcan en títulos grandes, ¿verdad? Y no, Timoteo no era así. Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino Timoteo buscaba la honra y la gloria para Cristo. Aleluya. Entonces, características que respaldaban el buen testimonio de Timoteo: ánimo para trabajar, sinceridad, interés e integridad. Pero este capítulo 2 nos revela el testimonio de otro siervo de Dios. Y seguimos leyendo desde el 22, dice, hablando de Timoteo todavía, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pero después el 5 dice, mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito. ¿No le gustaría ese nombre para un hijo? ¿Cómo se diría? Epafrodito Barrera. No recuerdo si hay algún bebé nuevo que haya nacido, pero mire, aquí está este nombre, Epafrodito. ¿Qué significa Epafrodito? Proviene del adjetivo epafroditos, viene del griego y significa amable, significa encantador. Está más bonito el significado que el nombre, ¿no? Amable, encantador. Pero nos habla de la persona, porque acuérdense que los nombres que se ponían en los tiempos bíblicos no eran nombres ociosos, sino había un porqué. Mire, por ejemplo, bueno, se me pasó, pero me regreso. Por ejemplo, Timoteo deriva de la voz griega timao y significa honrar, venerar, rendir culto. Zeus significa Dios. Entonces, Timoteo es el hombre que cumple fielmente sus deberes para con Dios. Timoteo significa el hombre que respeta a Dios. Y ya vimos sus características, ¿no? Ánimo, sinceridad, interés, integridad. Y ahora, Epafrodito significa amable, encantador. Y lo que el apóstol Pablo el testimonio que el apóstol Pablo está dando de él, hermanos, es de ser un hombre fiel. ¿Un hombre qué dije? Fiel. Porque dice en el versículo 29 y 30, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Y después dice el 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo, ¿a qué? A la muerte. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y ahí nos habla de la fidelidad. Porque no solamente debemos ser fieles cuando todo va bien, sino que sobre todo debemos ser fieles cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cuántos años tienen ustedes predicando en San Luis Ayucan, hermana Gloria? ¿Se acuerda? Más o menos. ¿Cuántos? ¿6? 6. Pero en San Luis Ayucan, la obra de Dios, ¿sabe cuántos años tiene?
tiene 52 años. Sí, 52 años. Yo tengo una revista de las antes en el mundo y la guardo celosamente porque habla de un culto que se realizó en San Luis Ayucan, en la misión de la iglesia Sarón, que es de donde salimos la mayoría de las iglesias en el Distrito Federal, de la iglesia Sarón de la Calzada de los Misterios. Y entonces los hermanos de Sarón enviaron predicadores a San Luis Ayucan en 1960. Y tengo esa revista de 1960 con una foto de la misión en San Luis Ayucan, un culto que se realizó ahí. ¿Y saben a quién enviaron, a quién envió Sarón para empezar a predicar en San Luis Ayuca? Envió al hermano Arnulfo Espinosa, que es el fundador de nuestro movimiento, y al hermano Cirenio Alor Vázquez, que fue pastor de la iglesia Belén, que ahora pastorea el hermano Juan Figueroa. Pues estos dos hermanos, siendo jovencitos, cuando empezaron a hacer visitas a San Luis Ayuca, fue en la década de los 40 más o menos, si no es que antes. Y en esa época, para llegar a San Luis Ayuca, había que trasladarse a caballo desde San Mateo. Entonces, ellos venían del Distrito Federal y llegaba el camión hasta San Bartolo nada más. Y de San Bartolo, Naucalpan, tenían que venirse caminando hasta San Mateo Nopala. Llegaban a la casa del hermano Camerino, que es el abuelito de nuestra hermana Ivonne, fue el abuelito de la hermana Ivonne. Llegaban a la casa del hermano Camerino, hacían culto en San Mateo Nopala y a caballo se trasladaban a San Luis Ayuca para hacer el culto. Entonces platican, y esto con el hermano Lupe y la hermana Gloria lo confirmé. Platicaba el hermano Espinosa y el hermano Cirenio que un día, asusados por el sacerdote del pueblo, tomaron al hermano Cirenio y tomaron al hermano Arnulfo y los iban a ahorcar allá en San Luis Ayuca por ir a predicar. Dice que los tomaron, los amarraron, se juntaron me imagino que en el atrio de la iglesia de San Luis Ayucan, la iglesia católica, no sé si ustedes la conozcan, tiene un atrio grande. Ahí se juntó todo el pueblo, ahí los tenían, les pusieron la cuerda en el cuello para ya levantarlos. Cuando llega un personaje, un militar que era nativo de ahí y que era muy temido de ahí de San Luis, y ordenó que lo soltaran. Eso platicaba el hermano Espinosa, platicaba el hermano Cirenio. Y ahora que están yendo los hermanos a trabajar ahí, conocí a una hermana y platicando con ella me contó esa experiencia. Dijo, fue mi abuelo que tenía algún grado militar en el ejército y cuando ya los iban a matar, él llegó y los liberó. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho, hermana Gloria, si en lugar de ser ellos hubiera sido el hermano Lupe y el hermano David, que nos agarraran y que ya estuviéramos para que nos colgaran? ¿Regresaríamos a seguir predicando a San Luis? ¿O nos entraría el cuscús y dirían, no, mejor, es mejor que digan aquí corrió y no aquí quedó? El hermano Cirenio, el hermano Arnulfo continuaron predicando y ahí está la iglesia.
una iglesia que no ha crecido, una iglesia que no ha prosperado. Hablo de la iglesia que fundaron ellos, no de la misión que nosotros tenemos. Pero la iglesia que fundaron ellos, allí está. Pero no ha crecido esa iglesia, no ha prosperado. ¿A causa de qué cree? Del mal testimonio de los hermanos. Pero la iglesia ahí sigue. El hermano Cirenio y el hermano Arnulfo siguieron yendo a predicar hasta que de misión se convirtió en iglesia y ahí está. Eso es fidelidad, hermanos. Eso es fidelidad. Yo, gracias a Dios, bueno, no sé si sea motivo para darle gracias a Dios, pero no he enfrentado todavía alguna experiencia así. En alguna ocasión en el terrero, no sé si mi esposa se acuerde, estábamos allá con Pedrito en el terrero. Y un día nos apedrearon, pero en el templo, estábamos adentro del templo y nos apedrearon. Y déjeme decirle que se siente, ay. ¿Ya? Me daban ganas esa noche de decirle a los hermanos, ¿qué tal si hacemos mejor una velada? No hay que salirnos, aquí nos quedamos, ¿no? Pero no, a nosotros esa vez nos apedrearon ahí, nos apedrearon el templo, pues. Pero al hermano Pedrito, un día lo balacearon. Y ahí sigue el hermano Pedrito predicando. Eso se llama fidelidad. Epafrodito arriesgó su vida por causa de la obra de Cristo. Era un hombre fiel. Era un hombre valiente. Y algo que le he reconocido al hermano Pedrito es eso. ¿Ya? Un hombre está chaparrito, ustedes lo conocen, menudito. Pero tiene unos pantalones ese hombre. De veras, hermanos. El tiempo que estuve trabajando yo con él allá en Guanajuato, me di cuenta de que es un pequeño gigante, el hermano Pedro. A ese sí, lo han hasta balaceado y le han hecho lo que usted no se imagina, pero no se ha echado para atrás. Eso es fidelidad, pero también eso es valentía, eso es valor. Les platicaba yo en días pasados que algún vecino por aquí me platicó que me estaba cazando para hacerme daño alguna vez. Yo no lo sabía. Y bueno, pues inocentemente yo andaba para allá y para acá. Si he sabido, quizá como hubiera yo reaccionado, ¿no? A lo mejor me compro un chaleco de mallas como el de Porfirio Cadena para que no entraran las balas, ¿no? Pero el hermano Pedro sí sabe, él sí sabía que a donde iba había gente que lo acosaba, que lo acechaba. Y así él llegaba a Cerro Prieto, a Buenos Aires, al Terrero, y no sé qué otros ranchos más, a predicar la palabra de Dios. Algunas veces nos llegó a decir, yo espero que mi esposa se acuerde que nos llegaba a decir, a donde vamos a ir, está peligroso. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. El hermano Ezequiel también, cuando íbamos a San Gregorio, también nos decía que se ponía feo allá. Y se necesita, además de fidelidad, se necesita valor para andar por allá. Bueno, pues este siervo de Dios, Epafrodito, tenía esas características. Era fiel, era valiente, pero también era servicial. Dice el apóstol Pablo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Fíjese, expuso varias veces su vida para suplir las necesidades del apóstol Pablo.
¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, hermanos? ¿Cuántos estaríamos dispuestos? A ver, hermano fulano de tal, usted va a ir a suplir las necesidades a Chontla, del hermano Pablo Cristóbal, a Chontla. Pero tenga cuidado porque en Chontla les cortan la cabeza. En Chontla ven que llega, estoy hablando figuradamente, no es así. Estoy hablando figuradamente. En Chontla ven que llega alguien y ponen a hervir agua en las ollas para cocinarlos. Pero entonces usted, hermano, va a hacer favor de llevar esta ofrenda para el hermano Pablo. Con esas cualidades, quién sabe si usted estuviera dispuesto. No, vaya usted, pastor, yo no voy. Pero este Epafrodito, amable, encantador hermanos, estuvo dispuesto, era un hombre servicial. Y a pesar de que ponía en riesgo su vida, él estuvo dispuesto para hacerlo. Y todo eso, ¿saben por qué? Porque era un hombre que amaba sinceramente a los hermanos. No le importaba arriesgar su vida. Amaba sinceramente a los hermanos y estuvo dispuesto aún a arriesgar su propia vida. Entonces, yo espero que usted se vaya grabando cada una de estas características que deben conformar el testimonio de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Así como fue Timoteo, así como fue Epafrodito, cada una de esas características, virtudes que ellos tuvieron, debemos tenerlas. Debemos estar dispuestos al sacrificio por cualquiera de nuestros hermanos. Una vez mi hermano Alberto, hablando de hermanos en la carne, una vez mi hermano Alberto me dijo, tú te preocupas mucho por otro de mis hermanos. Pues ya, déjalo que haga lo que quiera, te preocupas mucho por él. Le digo, no, tú no sabes de lo que soy capaz de hacer por cualquiera de ustedes que son mis hermanos. Y ese mismo sentimiento debiera haber entre nosotros. No sabes lo que soy capaz de hacer por cualquiera de mis hermanos, porque somos hermanos. Bueno, les decía, espero que vayamos grabándonos estas cualidades para poderlas tener nosotros también. Vámonos más rápido, vamos a 3 de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 1. Fíjese, dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Después dice el apóstol, dirigiéndose a este personaje, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron, ¿qué cosa? Testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué? De tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Hasta ahí vamos a leer. ¿Cómo se llama este hermano? Gallo. Ah, qué feo nombre, ¿no? ¿A usted le gustaría, Armando, te gustaría llamarte Gallo? Gallo Durán. ¿Está mejor Hugo? Gallo. No le pusieron ese nombre al hermano porque fuera muy bravo o porque fuera peleonero, no. Gallo
tiene la connotación de algarabía, júbilo, fiesta, celebración. Eso significa Gallo. Era un sanguíneo nato, ¿no? Alegre el hermano, escandaloso, ruidoso. ¿Cómo? Cantaba como gallo. Ajá. Sí. No, porque fuera picalón, o porque fuera peleonero, que anduviera correteando a las pollas para pisarlas. No, tampoco. No. Júbilo, fiesta, celebración. Y en las características que menciona Juan de él, y era perdón por la expresión, pero era una chulada de hermano, ese gallo. Mire, dice, me regocijé, dijo el apóstol, cuando vinieron los hermanos y dieron buen testimonio de ti. Sí, los pastores nos regocijamos cuando alguien viene y nos dice de nuestras ovejas, de nuestros miembros, qué bien se porta, qué bien se conduce, qué buen hermano es. Pero a veces nos tenemos que agachar y avergonzar cuando vienen y nos dicen, ay, ese hermano lo tiene usted en su congregación, sí, y usted es su pastor, sí, pues ¿qué le enseña? Santo Dios. ¿Cómo no se iba a regocijar el apóstol? Dice, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Era un hombre recto, andaba conforme a la palabra de Dios, era un hombre santo, era un hombre recto, que caminaba conforme a la palabra de Dios. Y dice el versículo 5, para no detenerme ya tanto, dice, amado, fielmente te conduces. Nos habla de fidelidad. Un hombre recto, un hombre fiel. ¿Qué requiere la obra del Señor, la iglesia del Señor? Hombres y mujeres rectos, fieles. Un hombre fiel, ¿verdad? Y también servicial. Fíjese, en las características de Epafrodito y de Timoteo, el servicio está por delante, la disposición para servir. ¿Sí se dio cuenta en eso? Timoteo dispuesto para servir. Epafrodito, aún a riesgo de su propia vida, dispuesto para servir. Y ahora este hermano Gallo, dispuesto para servir. Porque mire, ¿qué es lo que dice el 5? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿A quién? A los hermanos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Pero me llama la atención lo que dice después. Especialmente, ¿a quién? A los desconocidos. ¡Guas! Este brother se pasaba de buena onda, ¿no? Porque era servicial con los hermanos de la iglesia, pero también con los desconocidos, hermano. A veces necesitamos de los hermanos algún servicio, sí. Ay, hermano fulano de tal, llévame al aeropuerto, ¿no? Échame el viaje, porque llevo el equipaje, ir cargando en el micro y después en el metro. Fielmente se conducen cuando prestan algún servicio. Bueno, si se trata del hermano David, con gusto lo llevamos, pero si de repente llega alguno y toca tu puerta y dice, soy cristiano y necesito un servicio, un viaje para el aeropuerto, pues quién sabe si estaríamos dispuestos, ¿no?
O como decía en la tremenda corte el Tres Patines, ¿no? Que llegaba a alguna casa y decía mi familia y se metía y ya se quedaba ahí. De repente llegan así también pseudo cristianos, no, soy cristiano y vengo a ver si me puede dar hospedaje, si me puede dar de comer. No le ha tocado. Que tengo un familiar muy enfermo y quién sabe dónde, quién sabe cuándo, y vengo a ver si me puede ayudar con algo y se meten a la casa. Y estamos nosotros ahí, ¿no? No, pues este hermano Gallo no era prejuicioso, no, pues, será, no será. Los metía y les prestaba el servicio. Claro, yo creo que eran otros tiempos, ¿no? ¡Ay, Dios! Dice que hacía esto, era un hermano servicial. Muy bien, 3 características: recto, fiel, servicial. Pero no es el único del que nos habla aquí. Mire, vamos al versículo 10, 11, 12. En el 12, ¿cómo nos dice? Dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Otro hermano, Demetrio, significa, Demetrio viene del griego relativo a Demeter, y bueno, este tiene un significado medio raro, madre de la tierra. Ese es el significado que da el diccionario de él. Pero fíjese lo que dice acerca de este hermano, hermanos. Era un hombre con un muy buen testimonio, pero un amplio testimonio. Todos dan testimonio de ti. La verdad da testimonio de ti. A ver, ¿usted cómo interpretaría esa declaración? La verdad misma da testimonio de ti. ¿Cómo lo entendemos, hermanos? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, nos está hablando de que era otro que caminaba también conforme a la palabra de Dios. La verdad da testimonio de ti. Nosotros damos testimonio de ti. Ustedes dan testimonio de ti. Muy buen testimonio. Todos daban buen testimonio y hablaban bien de Demetrio. No lo dice la Escritura, pero algunos escritores bíblicos dicen que este hombre Demetrio fue gladiador. Entonces, imagínese el ambiente en el que él se desenvolvía. Y de ahí del circo romano, de la arena, fue convertido al Evangelio, convertido a Cristo. Y si antes fue famoso por no sé a cuántos les habrá roto la cabeza, les habrá dejado sin brazos, cojos, porque de eso se trataba en el circo romano, ahí no iban a jugar. Usted iba a arriesgar su vida ahí y el que salía vivo era el que ganaba. Entonces yo creo que este fue un buen gladiador, porque mírenlo, permaneció después de muchas batallas ahí, y si tuvo fama, ahora como cristiano, tuvo una buena fama. Todos dan testimonio de él. La verdad da testimonio de él. Nosotros damos testimonio de él. Ustedes dan testimonio de él. Gracias a Dios por este varón. Y por último, vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el versículo 9 de esta misma carta. A ver, lean conmigo del 9 hasta donde yo les diga. ¿Cómo dice? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas,
no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se prohíbe y expulsa de la iglesia. Y la recomendación para Gayo en las primeras palabras del 11 es: amado, no imites lo malo. Otro hermano, Diótrefes. ¿A quién le gustaría llamarse Diótrefes? ¿Sabe qué significa Diótrefes? Inspirado por Zeus. Y eso se lo interpreto yo: inspirado por el diablo. Eso significa Diótrefes. A ver, todos los Diótrefes que hay aquí en la iglesia, levantemos la mano. Todo lo contrario de los anteriores. Todo lo contrario. Diótrefes le gusta tener el primer lugar, la iglesia entre ellos. Era ególatra. Quería ser el centro de atención de todos. A ese le gustaban los reflectores, le gustaban los micrófonos, le gustaba hacerse notar. ¿Verdad? Le gusta tener el primer lugar. No nos recibe. Lo contrario de Gayo, que hasta a los desconocidos les abre las puertas y órale. Y aún al pastor central, que era el apóstol Juan, el pastor general de la iglesia, dice, no nos recibe. Descortés, desatento, no nos recibe. Después dice, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Ah, eso está fuerte. Hablaba mal de los hermanos, pero con palabras altisonantes, ¿no? Porque dice palabras malignas. Pues, ¿qué entiende usted por palabras malignas? ¡Ese hijo! ¿Verdad? Ay, ay, ay. Hablaba mal de los hermanos con palabras malignas. Luego dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. No era hospitalario. No recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, ¿qué cosa hace? Se los prohíbe. Autoritario, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo noté aquí que era ególatra, descortés, grosero, déspota, intransigente y arbitrario. Ese sí es un ejemplo de lo que no debemos hacer, de lo que no debemos ser nosotros. ¿Qué significa el nombre de Diótrefes? Inspirado por Zeus, inspirado por el diablo. Y solamente una persona inspirada por el diablo, alimentado su corazón por el diablo, alimentada su mente por el diablo, se comporta de esta manera. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermanos, y mejor ser como Timoteo, dispuesto, sincero, interesado por los hermanos, íntegro. Debemos ser como Epafrodito, fieles, valientes, serviciales, llenos de amor para los hermanos. Ser como Gayo, recto, fiel, servicial. Ser como Demetrio, tener un buen testimonio de todos, afuera y dentro también de la iglesia.
y no ser como Diótrefes, ególatra, descortés, grosero, déspota, intransigente y arbitrario. Es importante entonces nuestro testimonio, porque dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia comunidad, de nuestro propio grupo, hay ojos que nos observan. Y estamos impactando positiva o negativamente a los hermanos de la congregación, sobre todo a los que apenas empiezan. Debemos tener mucho cuidado. Pónganse de pie, ya llegaron los niños y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a guardar nuestro testimonio y que nuestro testimonio pueda ser agradable, de tal manera que si Juan se regocijaba por el testimonio de Gayo, que Dios se goce y se regocije por el testimonio nuestro, por cómo nos conducimos como verdaderos hijos de Él. Voy a pedir a nuestro hermano Carlos que nos dirija en esta oración y dejo el lugar para continuar con el orden del culto.